Un cordial saludo para el tutor y compañeros del curso de Derecho Penal. Mi nombre es Estefanía. Me encuentro cursando el cuarto semestre del programa y bueno, el objetivo de esta presentación entonces es cumplir con lo establecido en la fase 5 del curso, que es referente a la estructura del delito. Para dar inicio entonces hablaremos respecto a la autoría, la cual hace referencia a la capacidad que tiene un agente para decidir continuar, suspender o consumir una conducta del tipo. Esta está dividida en nuestro marco jurídico en tres mm, modelos, que es el autor directo, que es aquel que tiene todo el control del objeto material. Entonces, es el autor, lo podemos definir como el autor principal del delito. El autor mediato, que en teorías anteriores se llamaba como el autor intelectual, pero a partir pues como del análisis de la doctrina y de esta nueva teoría, del análisis del hecho como tal, lo vamos a llamar un autor mediato. Es aquel que instrumentaliza a otro a cometer esa conducta por medio de engaño, por ejemplo. Y la coautoría hace referencia a un grupo de personas que tienen un plan, una estructura, una división de actividades y adicional a ello, cada una de esas personas hacen un aporte esencial a la comisión de dicho delito. Ese entonces lo vamos a ver regulado en el artículo 29 del Código Penal General, donde nos indica, y me voy a permitir leerlo de forma textual. Es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo y utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Participación. La participación o lo que lo diferencia al partícipe del autor es que este agente no considera como propio el delito, ¿sí? Sin embargo, su actuar depende completamente del autor. Este se divide en determinador y cómplice. Vamos a definir al determinador o a dar un ejemplo para ello y es, por ejemplo, cuando una persona decide pagarle a otra para cometer el delito. Entonces, este agente tendrá la posibilidad de, de resistirse, de decir, no acepto el pago, no voy a realizar la conducta, tiene el dominio de la voluntad. A ese le llamaremos determinado. Y cómplice tiene también las características o cumple con esas características de ese grupo de personas que tienen un plan, una estructura, una división de actividades. Sin embargo, la diferencia que tiene con la coautoría es que el cómplice no hace un aporte esencial en la comisión del delito. La participación la vamos a ver entonces específica en el artículo 30, partícipes del Código Penal General. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro realizar una conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Los dispositivos amplificadores del tipo penal. Esta figura nos permite entonces incluir una conducta atípica, incluirla en una del tipo penal, en una que esté, pues indirectamente esté en una figura del tipo penal. Y en mis palabras, como yo logro entender este término, se le dice conducta típica porque no logran consumar en sí el delito, pero eso no significa que no vayan a recibir una condena porque se sabe que su actuar es reprochable, por lo cual hay que hacer la respectiva condena. Y para ello, entonces, en nuestro sistema jurídico, en nuestro marco jurídico, se encuentra estipulada la tentativa
regulada mediante el artículo 27, donde nos indican que la persona, el agente, tiene toda la intención y voluntad de cometer la conducta. Sin embargo, un factor externo impide que la realice. Esta se clasifica en tentativa simple, que básicamente hace referencia a que el actor va a cometer el delito, pero previamente es sorprendido. Tentativa acabada, el actor es sorprendido en la ejecución del hecho. Tentativa desistiva, cuando el autor decide por voluntad propia suspender el actuar. Inidónea es cuando el autor hace toda la planeación para cometer el delito, pero digamos que no hizo una buena planeación, por ende no logra el objetivo. Ahora vamos a analizar los casos planteados en la guía. En el primer caso nos dicen, Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Sustente su respuesta jurídicamente. Bueno, entonces aquí tenemos a un agente que está explícito en el caso y está claro que cometió la figura delictiva de homicidio, eh, específica en el artículo 239 del Código Penal General. Ante esto nos indican que él por sus propios medios eh, cometió entonces el delito, por lo cual está frente a una autoridad de tipo directa e individual. Esta se basa también en el principio de responsabilidad individual, donde toda persona se hace responsable de su propio actuar. Caso 2. Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Como le veíamos ahorita, Gervasio no alcanzó, no terminó, no pudo hacer su conducta, ejecutarla como tal, porque fue sorprendido antes de. Entonces a esto lo vamos a llamar tentativa simple, estaría ante la figura delictiva un de hurto, contemplada en el artículo 239 del Código Penal General, sería la tentativa simple de hurto. Me gustaría resaltar también respecto a este punto, lo indicado en el artículo 27 que regula la tentativa, cuando nos dice cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en una pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación. El tercer caso nos indica, el reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de sus parqueaderos, haciéndose pasar por el dueño. En el presente caso, Cleóbulo frente a qué tipo de tentativa está y por qué. Entonces acá continuamos con eh, el tipo de hurto, pero sería ya un hurto calificado contemplado en el artículo 240 del Código Penal General. Y pues para este caso estaríamos frente a una tentativa acabada porque efectivamente el autor logró realizar pues el hecho, o sea, ya estaba en el carro que pretendía robar, pero fue sorprendido por el vigilante quien pues obviamente pues al apuntarle con su arma de dotación lo hizo desistir de esa conducta. Entonces a este lo vamos a, a incluir dentro del tipo de tentativa acabada. Me gustaría también pues como agregar esta observación que se hace en la sentencia SP510 de 2023, donde básicamente la Corte Suprema de Justicia nos recalca nuevamente que en la tentativa de homicidio hay hay unos elementos subjetivos del dispositivo amplificador, que son la voluntad
y el aspecto cognoscitivo, que se debe validar que la gente, pues obviamente al iniciar su conducta y todo lo que planea, efectivamente va encaminado a cumplir ese objetivo descrito en el tipo eh, penal para poder pues, ser como condenado o judicializado. Y bueno, para terminar, tengo que decir que los conceptos vistos en esta fase, los que me causaron un poco de dificultad comprender, eh, fueron la coautoría y el término de complicidad, porque me parece que son elementos muy parecidos, pues son muy similares, la redundancia, son muy similares y pues logré entender ya mediante la lectura y algunos videos de académicos que lo que lo diferencia a estos dos conceptos es precisamente la, los hechos esenciales en la participación de la conducta. O sea, tiene que ser un aporte esencial, disculpa. El aporte esencial es el que diferencia el uno del otro. En la coautoría debe haber un aporte esencial, en la complicidad no. Esos fueron como los términos que me causaron un poco de conflicto de lograr entenderlos, pero bueno, creo que se, tuvimos un buen proceso y vamos por buen camino. Les agradezco mucho su atención y su retroalimentación. Hasta luego.